Lutero comparece de nuevo ante la Dieta. Cuando Lutero fue conducido de nuevo ante la Dieta, estaba calmo y sereno, a la vez que valiente y digno, como testigo de Dios ante los grandes de la tierra. El funcionario imperial ahora demandó su decisión. ¿Deseaba él retractarse? Lutero pronunció su respuesta en tono humilde, sin violencia o pasión. Su porte era modesto y respetuoso. No obstante, manifestaba una confianza y un gozo que sorprendió a la asamblea. Su Alteza el Emperador, ilustres príncipes, benignos señores, dijo Lutero, comparezco delante de ustedes en este día, de acuerdo con la orden que me fue dada ayer. Si debido a mi ignorancia violara los usos y procedimientos de las cortes, ruego que me perdonen, porque no he sido criado en los palacios de los reyes, sino en el retiro de un convento. Entonces declaró que en algunos de sus libros publicados había hablado de la fe y las buenas obras, y que aún sus enemigos los declararon provechosos. El retractarse de ello sería condenar las verdades que todos confesaban. La segunda clase consistía en escritos que exponían corrupciones y abusos del papado. Revocar esas declaraciones sería fortalecer la tiranía de Roma y abrir una puerta más amplia a grandes impiedades. En la tercera clase, él había atacado a personas que defendían los males existentes. En cuanto a ellos, confesó francamente que había sido más violento de lo debido, pero ni aun estos libros podía desautorizar, pues los enemigos de la verdad aprovecharían la ocasión para maldecir al pueblo de Dios con una crueldad aún mayor. Me defenderé a mí mismo como Cristo lo hizo. Si he dicho algo malo, demuéstrenmelo. Por la misericordia de Dios los conjuro, serenísimo emperador, y a ustedes, ilustrísimos príncipes, y todos los hombres presentes de cualquier categoría, aprobar por los escritos de los profetas y los apóstoles que me he equivocado. Tan pronto como esté convencido de esto, me retractaré de todo error y seré el primero en tomar mis libros y arrojarlos al fuego. Lejos de estar desesperado, me regocijo al ver que el Evangelio es ahora, como fue en los tiempos pasados, causa de problemas y disensiones. Este es el carácter, este es el destino de la palabra de Dios. No he venido a traer paz a la tierra, sino espada, dijo Jesucristo. Cuídense de que al pretender sofocar las disensiones no persigan la santa palabra de Dios y atraigan sobre ustedes un terrible diluvio de peligros insuperables, desastres en el tiempo presente y la desolación eterna. Lutero había hablado en alemán. Ahora se le pidió que repitiera lo mismo en latín. Repitió pues su discurso con la misma claridad que la primera vez. La providencia de Dios dirigió esto.
Muchos príncipes estaban tan cegados por el error y la superstición que al principio no habían percibido la fuerza del razonamiento de Lutero. Pero la repetición les permitió captar claramente los puntos presentados. Los que en forma caprichosa cerraron los ojos a la luz se enfurecieron por el poder de las palabras de Lutero. El vocero de la Dieta dijo airadamente: «No has respondido la pregunta que se te ha hecho. Se te exige que des una respuesta clara y precisa. ¿Te retractarás o no te retractarás?». El reformador contestó: «Puesto que Su Majestad y Sus Altezas exigen de mí una respuesta clara, sencilla y precisa, se la daré, y es la siguiente. No puedo someter mi fe ni al Papa ni a los concilios, porque es tan claro como el día que frecuentemente han errado y se han contradicho mutuamente. Por tanto, a menos que esté convencido por el testimonio de las Escrituras, no puedo ni quiero retractarme de nada, pues no es seguro para un cristiano hablar contra su conciencia. Esta es mi posición. No puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén». Así mantuvo su firmeza este hombre recto. Su grandeza y la pureza de su carácter, su paz y el gozo de su corazón resultaban notorios para todos, mientras daba testimonio de la superioridad de la fe que vence al mundo. En su primera respuesta, Lutero había hablado en una forma respetuosa y casi con sumisión. Los romanistas consideraron que el pedido de tiempo era meramente el preludio para su retractación. Carlos mismo, notando con un poco de desprecio el aspecto agotado y las ropas sencillas del monje, había declarado: «Este monje nunca me convertirá en hereje». Pero el valor y la firmeza que ahora desplegaba, el poder de su razonamiento, llenó a todo el mundo de sorpresa. El emperador, movido a la admiración, exclamó: «Este monje habla con un corazón intrépido y un valor inconmovible». Los partidarios de Roma estaban derrotados. Trataron de mantener su poder no apelando a las Escrituras, sino haciendo amenazas, el argumento infalible de Roma. Dijo entonces el vocero de la Dieta: «Si no te retractas, el emperador y los estados del imperio deliberarán qué curso de acción habrán de seguir contra un hereje obstinado». Lutero respondió con calma: «Que Dios sea mi ayudador, porque no puedo retractarme de nada». Se le pidió a Lutero que se retirara mientras los príncipes consultaban. La persistente negativa de Lutero a someterse afectaría la historia de la Iglesia durante siglos. Se decidió darle una oportunidad más para retractarse. De nuevo se formuló la pregunta: ¿renunciaría él a sus doctrinas? «No puedo alterar mi respuesta», contestó. «Mantengo lo que ya he dicho». Los dirigentes papales estaban molestos porque su poder era despreciado por un humilde monje.
Lutero había hablado a todos con dignidad y calma cristianas, y sus palabras estaban libres de pasión y exageraciones. Se había perdido de vista a sí mismo y sentía que estaba en la presencia del Ser Infinito, que es superior a los papas, a los reyes y a los emperadores. El Espíritu de Dios estaba presente, impresionando el corazón de los grandes del imperio. Varios príncipes valientemente reconocieron la justicia de la causa de Lutero. Otros no expresaron en ese momento sus convicciones, pero más adelante llegarían a ser intrépidos sostenedores de la Reforma. Federico, el elector, había escuchado con profunda emoción el discurso de Lutero. Con gozo y orgullo presenció el valor y el dominio propio del erudito que estaba siendo juzgado, y determinó mantenerse firme en su defensa. Vio que la sabiduría de los papas, los reyes y los prelados había sido anulada por el poder de la verdad. Cuando el legado percibió el efecto producido por el discurso de Lutero, resolvió emplear todos los medios a su alcance para acabar con el reformador. Con elocuencia y habilidad diplomática, presentó al joven emperador los peligros de sacrificar por causa de un monje insignificante la amistad y el sostén de Roma. Al día siguiente de la respuesta de Lutero, Carlos V anunció a la Dieta su determinación de mantener y proteger la religión católica. Debían emplearse vigorosas medidas contra Lutero y las herejías que él enseñaba. Sacrificaré mi reino, mis tesoros, mis amigos y mi cuerpo, mi sangre, mi alma y mi vida. Procederé contra él y sus adherentes como herejes tercos por la excomunión, el interdicto y todos los medios calculados para destruirlos. Sin embargo, el emperador declaró que el salvoconducto de Lutero debía ser respetado. Se le debía permitir que llegara a su hogar con seguridad. Los representantes del Papa de nuevo demandaron que el salvoconducto del reformador fuera desestimado. El Rin debe recibir sus cenizas, así como recibió las de Juan Hus hace un siglo. Pero los príncipes de Alemania, aunque eran declarados enemigos de Lutero, protestaron por semejante violación de la fe pública. Señalaron las calamidades que habían seguido a la muerte de Hus. No se atrevían a atraer sobre Alemania una repetición de esos terribles males. Carlos mismo, en respuesta a esa propuesta malvada, dijo: aunque el honor y la fe desaparezcan en todo el mundo, deben encontrar un refugio en el corazón de los príncipes. Aunque fue presionado por los enemigos papales de Lutero a hacer con el reformador lo que Segismundo había hecho con Hus, Carlos V evocó la escena en la que en la asamblea pública Hus había señalado sus cadenas y recordado al monarca el compromiso violado, y declaró: no quiero avergonzarme como Segismundo. Sin embargo, Carlos rechazó deliberadamente las verdades presentadas por Lutero. No quiso abandonar el sendero de la costumbre para andar en los caminos de la verdad y la justicia. Debido a que sus padres lo hicieron,
él también sostendría al papado. Así se dispuso a no aceptar más luz de la que sus padres habían recibido. Muchos hoy también se aferran a las tradiciones de sus padres, y cuando el Señor les envía conocimiento adicional, rehúsan aceptarlo porque tampoco fue recibido por sus padres. Dios no nos aprobará si miramos el ejemplo de nuestros padres para determinar nuestro deber en lugar de estudiar la Biblia por nosotros mismos. Somos responsables por la luz adicional de la palabra de Dios que ahora brilla sobre nosotros. El poder divino había hablado por medio de Lutero al emperador y a los príncipes de Alemania. Su espíritu instó por última vez a muchos en esa asamblea, y como Pilato siglos antes, Carlos V, cediendo al orgullo mundano, decidió rechazar la luz de la verdad. Los planes que se tramaban contra Lutero circulaban ampliamente y causaban agitación por toda la ciudad. Muchos amigos, conociendo la crueldad traidora de Roma, resolvieron que el reformador no debía ser sacrificado. Centenares de nobles se comprometieron a protegerlo. Se colocaron letreros en las puertas de las casas y en los lugares públicos, algunos contra Lutero y otros a su favor. En uno se hallaban las siguientes palabras significativas: «Ay del país que tiene por rey a un muchacho». El entusiasmo popular en favor de Lutero convenció al emperador y a la Dieta de que cualquier injusticia manifestada hacia él haría peligrar la paz del imperio y la estabilidad del trono. Federico de Sajonia ocultó cuidadosamente sus verdaderos sentimientos hacia el reformador. Al mismo tiempo lo vigiló con incansable cuidado, alerta a sus movimientos y a los de sus enemigos. Pero muchos no hicieron ningún intento de ocultar su simpatía por Lutero. En la pequeña pieza del doctor, escribió Spalatin, no cabían todos los visitantes que venían a verlo. Aun aquellos que no tenían fe en sus doctrinas no podían sino admirar la integridad que lo inducía a una muerte valiente antes que violar su conciencia. Se realizaron fervientes esfuerzos para lograr que Lutero consintiera en hacer un arreglo con Roma. Nobles y príncipes le manifestaron que si continuaba sosteniendo sus opiniones contra la Iglesia y los concilios, sería desterrado del imperio y no tendría defensa. De nuevo le aconsejaron someterse al juicio del emperador. Entonces no tendría nada que temer. «Consiento», dijo en respuesta, «con todo mi corazón, en que el emperador, los príncipes y aún los más humildes cristianos examinen y juzguen mis obras, pero con la condición de que tomen la palabra de Dios como su norma. Los seres humanos no deben hacer otra cosa que obedecerla». En otra ocasión respondió: «Consiento en renunciar a mi salvoconducto. Coloco mi persona y mi vida en las manos del emperador, pero renunciar a la palabra de Dios nunca».
Manifestó su disposición a someterse a un concilio general con la condición de que se exigiese que ese concilio decidiera de acuerdo a las Escrituras. En lo que concierne a la palabra de Dios y a la fe, todo cristiano es tan buen juez como el Papa, aunque él esté apoyado por 1.000.000 de concilios. Tanto amigos como enemigos por fin se convencieron de que era inútil continuar esforzándose por lograr una reconciliación. Si el reformador se hubiera sometido en un solo punto, Satanás y sus huestes habrían ganado la victoria. Pero su firmeza inconmovible fue el medio de emancipar a la Iglesia. La influencia de este único hombre que se atrevió a pensar y obrar por sí mismo había de afectar a la Iglesia y al mundo, no solamente en su propio tiempo, sino en todas las generaciones futuras. Por fin el emperador le ordenó a Lutero que regresara a su casa. Esta notificación sería rápidamente seguida por su condenación. Nubes amenazantes se cernían sobre su sendero, pero cuando partió de Worms, su corazón estaba lleno de gozo y alabanza. Después de su partida, deseoso de que su firmeza no se entendiera como una rebelión, Lutero le escribió al emperador: «Tengo la más ferviente disposición de obedecer a su majestad, para honra o para deshonra, en la vida o en la muerte, y con ninguna excepción, salvo la palabra de Dios por la que el ser humano vive. En lo que se refiere a los intereses eternos, Dios no desea que las personas se sometan a los seres humanos, pues una sumisión tal en materia espiritual es una verdadera adoración, y ésta debe ser rendida únicamente al Creador». En el viaje de regreso de Worms, los príncipes de la Iglesia le daban la bienvenida al monje excomulgado, y los gobernantes civiles honraban al hombre a quien el emperador había denunciado. Era instado a predicar y, a pesar de la prohibición imperial, de nuevo se subió al púlpito. «Nunca me comprometí a encadenar la palabra de Dios», dijo, «ni lo haré». No mucho tiempo después de que el reformador dejara Worms, los partidarios del Papa convencieron al emperador de que éste emitiese un edicto contra él. Lutero fue denunciado como Satanás mismo bajo la forma de un hombre envuelto en hábito de monje. Tan pronto como su salvoconducto finalizara, se prohibiría a todas las personas alojarlo, darle alimentos o bebida, ayudarlo o animarlo por palabra o de hecho. Debía ser entregado a las autoridades, y sus adherentes también tenían que ser apresados y sus propiedades confiscadas. Sus escritos debían ser destruidos y finalmente todos los que se atrevieran a obrar en contra de este decreto se hallarían incluidos en su condenación. El elector de Sajonia y los príncipes más amigos de Lutero habían salido de Worms poco tiempo después de su partida, y los decretos del emperador recibieron la sanción de la Dieta.
Los romanistas estaban jubilosos, consideraban sellado el destino de la Reforma. Un ojo vigilante había seguido los movimientos de Lutero y un corazón noble y leal había resuelto rescatarlo. Dios le dio a Federico de Sajonia un plan para proteger al reformador. En su viaje de regreso, Lutero fue separado de sus ayudantes y transportado rápidamente a través de los bosques al castillo de Warburg, una aislada fortaleza en la montaña. Su ocultamiento estuvo tan envuelto en el misterio que ni aun Federico sabía a dónde había sido conducido. Esto tenía un propósito. Mientras el elector no supiera nada en cuanto a su paradero, no podía revelar nada. Satisfecho con la idea de que el reformador estaba a salvo, Federico estuvo conforme. Pasaron la primavera, el verano y el otoño, y llegó el invierno. Lutero continuaba prisionero. Aleandro y sus partidarios estaban exultantes. Parecía que la luz del Evangelio estaba por extinguirse, pero la luz del reformador seguiría brillando con un fulgor aún más deslumbrante. En la amigable seguridad de Warburg, Lutero se regocijaba en estar libre del ardor y el tumulto de la batalla. Pero acostumbrado a una vida de actividad y duro conflicto, no podía permanecer inactivo. En esos días solitarios, la condición de la Iglesia lo volvió a preocupar. Temía ser acusado de cobardía por retirarse de la lucha. Entonces se reprochó a sí mismo por su indolencia y su complacencia propia. Sin embargo, al mismo tiempo estaba realizando a diario más de lo que parecía posible para un solo hombre. Su pluma nunca estaba inactiva. Sus enemigos estaban admirados y confusos por las pruebas tangibles de que él seguía en acción. Una multitud de folletos salidos de su pluma circulaban por toda Alemania. También tradujo el Nuevo Testamento al idioma alemán. Desde su rocosa Patmos, continuó proclamando el Evangelio aproximadamente un año, reprendiendo los errores de aquellos tiempos. Dios había retirado a su siervo del escenario de la vida pública. En la soledad y la oscuridad de su refugio montañoso, Lutero perdió todo sostén terrenal y quedó ajeno a toda alabanza humana. Así fue protegido contra el orgullo y la confianza propia que tan a menudo produce el éxito. En tanto que los seres humanos se regocijan en la libertad que la verdad les depara, Satanás trata de distraer sus pensamientos y afectos de Dios y fijarlos en los agentes humanos, para honrar al instrumento e ignorar la mano que dirige los acontecimientos de la providencia. Demasiado a menudo los dirigentes religiosos alabados de esta manera se ven inducidos a confiar en sí mismos y el pueblo busca su dirección en lugar de la palabra de Dios.
Dios guardó a la Reforma de este error. Los ojos de los hombres se habían vuelto a Lutero como el expositor de la verdad, pero él fue retirado para que todos los ojos humanos se dirigieran al eterno autor de la verdad.